Hola estudiantes, tengan todos muy buenas noches. Continuaremos con otro video en el cual estaremos explicando acerca de cómo calcular la función de distribución de probabilidad para una variable aleatoria, en este caso discreta, acá en el programa de Office Excel. Dice de la siguiente manera: en un café internet se tienen 5 artículos, de los cuales 3 son defectuosos y 2 están en buen estado. Se toma una muestra aleatoria de 2 artículos sin reemplazo de los 5 que tenemos. Entonces me piden que encuentre la distribución de probabilidad de la variable aleatoria. Es discreta pues porque no son artículos que son contables por números enteros. No existen 2 artículos y medio, por así decirlo. La variable aleatoria va a ser el número de artículos defectuosos. Entonces, yo lo primero que tengo que hacer es calcular el espacio muestral, que es lo que me permite poder resolver el ejercicio. Sin embargo, yo necesito primero tener en cuenta algo. Son 5 artículos, mira, de los cuales 3 son defectuosos y 2 están en buen estado. Eso se sabe. Sin embargo, sería bueno nombrar a los 3 defectuosos con la letra A, B y C, y los 2 que están en buen estado con la letra E y con la letra F. Entonces yo quiero calcular el espacio muestral S. Resulta y pasa que de los 5 se toman 2 al azar. Entonces puede ocurrir que te salga A defectuoso con E en buen estado, o A defectuoso con F en buen estado, o B defectuoso con E en buen estado, o B con F, o C con E, o también te puede salir C con F. Y a ojo de buen cubero, serías muy de buena si los 2 que te salen están en buen estado, o sea, E con F. Debería ser muy de mala si los que te salen son defectuosos. Los 2, A con B, o B con C, o A con C. El punto es que tenemos 10 posibles combinaciones de lo que puede ocurrir en la situación. Es decir, el espacio muestral S es igual a 10. Ese viene siendo el espacio muestral. ¿Cierto? Entonces, tenemos esa parte. Ahora, resulta y pasa que la variable aleatoria es el número de artículos defectuosos. Entonces yo debo calcular el rango, que es lo que siempre hago para pues, poder calcular la función de probabilidad. El rango de la variable aleatoria. Y como la variable aleatoria es número de artículos defectuosos, recuerden la definición de rango, que por acá la teníamos. El rango de una variable aleatoria es el conjunto de los valores reales que ésta puede tomar. Entonces, ¿qué valores puede tomar la variable aleatoria, que en este caso es que el número de artículos sea defectuosa? Puede tomar 0, es decir, que no salga ningún artículo defectuoso, 1, que salga un artículo defectuoso, o que salgan 2 artículos defectuosos. Tendrás que ser muy de malas para que salgan los 2 defectuosos. ¿Cierto? En ese caso, vamos a ver qué ocurre. El rango es 0, el rango es 1 y el rango es 2. Entonces, ¿cuál va a ser la probabilidad de que no te salga ningún artículo defectuoso? 0 defectuoso. Que los 2 salgan en buen estado. Entonces, que los 2 salgan en buen estado nada más sería si te sale E y si te sale F. Es decir, EF, que es una de cuántas, de 10. Es decir, su probabilidad es 1 de 10. 0,1. Que salga al menos un defectuoso. Ahí hay un montón. Mira, por ejemplo, A con E, A con F, A con E, porque mira que A es defectuoso y E está en buen estado. A es defectuoso y F está en buen estado. Entonces sería A con E, A con F, B con E, B con F, C con E y C con F. Es decir, 6 de cuántos? De 10. Y que los dos salgan defectuosos, tienes que ser muy de malas, sería A con B, B con C y A con C, es decir, 3 de 10. ¿Por qué yo sé que esto está bien? Porque mira, las probabilidades me dan menores a 1. Y aparte, si yo sumo todo,
¿cuánto me da? Me da 1. Muy bien, ya lo comprobé. Para hacer el gráfico de barra, siempre necesito tener al menos 4 datos en este Excel. Entonces, por ejemplo, que salgan 3 defectuosas es algo imposible, ¿cierto? O sea, que yo aquí puedo poner, ay, perdón, me fui para acá. Ahí donde se me fue. Acá. Fui bastante lejos, disculpen. Entonces, esto decía que te salgan 3 defectuosas, su probabilidad es 0, porque ni siquiera se sacan 2 artículos. Ni siquiera se sacan 3 artículos, sino que 2. Esto lo hago porque cuando quiero hacer el gráfico, mira, insertar gráfico recomendado, no me aparece el de barra. Entonces, para que me salga el de barra que yo necesito, pongo un dato más de 3, por ejemplo, y aquí su probabilidad es 0, obviamente. Y completo la tabla. Y ahora lo que hago es graficar. Y ahí ya sí me sale el de barra. Míralo aquí, que es el que me importa. Con los valores que yo necesito, mira. Que voy a pegar en una hoja 4. Cortar. Y lo pego acá. Este es el gráfico que me muestra, mira. 0 defectuosos, que son los 0 defectuosos, su probabilidad es 0,1. Un defectuoso, su probabilidad es 0,6. Y 2 defectuosos, su probabilidad es 0,3. Este 3 lo puse aquí nada más para que me pudiera proyectar el gráfico en el Excel. Entonces, se nota claramente que la mayor probabilidad está donde, que te salga un defectuoso. Listo. Este f de x ustedes lo pueden cambiar, lo pueden colocar, perdonen ahí, el nombre que ustedes quieran. Puede ser la probabilidad de la variable aleatoria discreta. Y eso vendría siendo todo. Ahora, otras cosas que podríamos hacer con el ejercicio es el cálculo del valor esperado y el cálculo de la varianza y el cálculo de la desviación estándar. Digamos que yo quiero calcular el valor esperado. Mira que la fórmula del valor esperado o promedio, recuerden que dijimos que venía siendo, por acá está, o estamos por aquí, el valor esperado es la sumatoria del valor de x por la probabilidad, es decir, es algo muy sencillo calcular el valor esperado. Simplemente, digamos que lo quiero hacer por aquí, necesitas tener, o por aquí, x, necesitas tener f de x y necesitas multiplicar x por f de x. Y luego se suman esos valores y se calcula el valor esperado. Entonces tenemos, mira, 0 con 0,1, 1 con 0,6, 2 con 0,3. Entonces hago mi respectiva tablita. XF de X sería 0 por 0,1, es decir, este valor por asterisco 0,1 me da 0 y lo que hago es correr todo para que me salgan los otros valores y listo. Entonces lo que hago ahora para calcular el valor esperado que se denota con E de X va a ser igual o va a ser también mu, la media mu. Lo que hago es sumar los valores de la multiplicación entre la probabilidad y las variables. Entonces, sumo esto de aquí y me da 1,2. Así de sencillo. Este sería el valor esperado de la variable aleatoria, es decir, el promedio 1,2. Y lo último que calculamos es la varianza. Digamos que la varianza la quiero hacer por acá, en esta tablita. Para la varianza,
lo que se tiene que hacer es esto, mira. Se tiene que ya no utilizar x, sino que se tiene que utilizar x al cuadrado. Entonces aquí voy a insertar símbolo ecuación x elevado al cuadrado. Entonces voy a ponerlo por aquí, x al cuadrado. Entonces acá la probabilidad sí sigue siendo la misma, f de x, y luego lo que hago es x cuadrado vamos a ponerla acá a insertar otra vez. Esto es para calcular la varianza. X cuadrado, lo que hago es entonces que la corro para acá otra vez, la voy a multiplicar por f, ahí se me fue. X cuadrado, la voy a multiplicar por, o bueno, mejor hago así. Mejor hago esto. Lo copio. Ouch. Es complicado aquí poner el x cuadrado. Esperen un momentito. O mejor lo pongo así, mira, x. Y acá hay un simbolito, ya los muestro. El gorrito. Significa que es x cuadrado multiplicado por f de x. Entonces, x cuadrado, ¿qué sería? El x original, elevarlo al cuadrado, 0 al cuadrado queda 0, 1 al cuadrado queda 1 y 2 al cuadrado queda 4. Y las probabilidades siguen siendo las mismas, 0,1, 0,6 y 0,3. Entonces, x cuadrado f de x lo que hago es multiplicar este valor por este valor y ahora lo que hago es correr lo demás. Y ya tengo mi tablita. Entonces, esta tablita lo que me va a permitir es calcular el valor de la varianza, que es otra de las propiedades de la variable aleatoria discreta. Entonces, ¿cómo dijimos que se calculaba la varianza? Mira, la varianza es lo que hicimos. Lo mismo que hicimos, el valor esperado, pero ya no utilizando x, sino que utilizando x cuadrado. Mira lo que es esta parte que está aquí. E de x cuadrado. O sea, en vez de colocar x, colocábamos x cuadrado. Ese valor ya lo obtuvimos al hacer esto, al sumar estos resultados de aquí, que me da ¿cuánto? 1.8. Ese valor debo tenerlo presente, ¿cierto? Entonces, ese valor lo voy a restar con el valor esperado inicialmente elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué quiero decir? Mira, la varianza de x va a ser igual a ¿qué? A este valor que obtuvimos aquí elevado al cuadrado, es decir, míralo aquí, e de x cuadrado menos el valor esperado al cuadrado, es decir, a este valor obtenido acá menos este valor pero elevado al cuadrado. Entonces primero lo voy a elevar al cuadrado, 1.2. ¿Cómo se hace? Se pone potencia de este valor, punto y coma cuadrado, da 1.44. Entonces la varianza va a ser igual a 1.8 menos 1.44. Entonces la varianza viene siendo 0.36. Repito, ¿cómo se calculó la varianza? El valor esperado, pero ya no de x, sino de x cuadrado, que me dio 1.8, menos el valor esperado que se obtuvo inicialmente elevado al cuadrado, que dio 1.44. Los dos valores se restan y dan la varianza. Por último, calculamos la desviación estándar. ¿Cómo se viene calculando la desviación estándar? La desviación estándar se viene calculando sacándole la raíz cuadrada a la varianza. Es decir, tenemos igual raíz de quién, de este número, y listo. 0.6. Es decir, que la desviación estándar dio 0.36, 0.6. Y eso vendría siendo todo. Ok, muchachos. Muchas gracias.